Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, miércoles 4 de enero. Empezamos a grabar a las 16:47 de la tarde. Antes de empezar, recordarles que en Intefi Escuela de Negocios tienen un regalo ideal de Reyes con los packs de descuento que se han creado durante las Navidades, con descuentos pues bastante potentes, hasta Reyes en intefi.com. Nos vamos al mercado y hoy tenemos un día pues donde volvemos a lo que estamos viendo últimamente, y es que Europa está mejor que Estados Unidos, pero bastante mejor. No hay punto de comparación. Y tenemos unas subidas muy potentes en Europa, más 1,85% el DAX, más 2,11% el Eurostoxx, el futuro del Eurostoxx, que se vuelve a acercar al nivel psicológico de los 4.000 puntos, un nivel donde se paró en la anterior reacción, más o menos, llegó a tocar un poquito más arriba, pero bueno, más o menos se paró en el entorno de los 4.000 puntos y ha tenido la capacidad, después de haber tenido la correspondiente corrección, de volver muy rápidamente a esa zona, cosa que no está haciendo ni de lejos Wall Street, que está mucho más atrasado. Así que ya vemos que Europa continúa más potente. El hecho de no tener gran tecnología dentro de ella, pues le está favoreciendo mucho. Es un hecho. La tecnología fue maravillosa, tenerla con esa sobreponderación en el S&P 500 y en el Nasdaq, y perjudicó mucho a Europa, que no lo tenía, pero ahora se está convirtiendo en todo lo contrario, y tener la ponderación que tiene el S&P 500 o el Nasdaq de la gran tecnología, pues les está haciendo polvo. En divisas tenemos al dólar retrocediendo parte de las ganancias que acumuló en el día de ayer, y así el euro vuelve a recuperar 0,35, la libra 0,55. Sigue siendo inquietante tener la cartera en dólares sin cubrir del todo, porque el dólar ha subido demasiado en el año 2022, y cuando se pase la fase estacional alcista que suele tener por motivos fiscales en los primeros días del mes, pues no se puede descartar que el euro vuelva a remontar, sobre todo si se viera que la Reserva Federal flojea en sus previsiones de tasas terminales y demás. No es eso lo que dicen. Hoy, por ejemplo, Cascari, que es de la cáscara amarga, perdonen el juego de palabras con el apellido, pero Cascari, que suele ser bastante duro normalmente, otra cosa es que acierte, no suele acertar mucho en sus previsiones. Este es uno de los que decían hace un año justo que los tipos de interés llegarían al 1. Hoy ha dicho que llegarán al 5,4. Fíjense lo que ha cambiado en un año este señor. Pues ha dicho eso, que la tasa terminal podría llegar al 5,4%. El mercado se lo ha tomado mal temporalmente, pero luego se le ha olvidado y se ha centrado en otras cuestiones. No parece, por el resto de declaraciones y un trabajo que ha publicado hoy mismo, no parece que tenga nada claro por dónde van los tiros. La Reserva Federal nos sigue pareciendo que está tremendamente perdida y no sabe ni por dónde vamos. Y es que además ellos mismos están a publicar estudios que se ve que no se leen, donde dicen todo lo contrario los estudios de lo que ellos hablan. Por ejemplo, atención a este estudio de la Reserva Federal de San Luis, donde han estudiado lo que tienen aquí en este eje es el número de estados de la Unión, de Estados Unidos, que están con crecimiento negativo, y se han dado cuenta de que cuando se sobrepasa la línea de 26 estados en crecimiento negativo, siempre se ha dado una recesión desde el año 79. Siempre ha habido una recesión ahí, más o menos. Entonces ya estamos ahí. Es otra señal que la Reserva Federal de San Luis considera como que se está muy cerca de que haya recesión. No es eso lo que el resto de miembros de la Reserva Federal consideran. Bueno, el caso es que tenemos al dólar algo debilitado y el euro, por lo tanto, recupera posiciones, más 0,33, la libra más 0,49, y el yen también está retrocediendo posiciones y permite al euro ganar un 0,99%. El día anterior había perdido mucho. El Bitcoin pues recoge este ambiente bastante más relajado que hay en general, con una subida del 1,02%, aunque está estancado en estos niveles desde hace mucho, 16.840.
Muy importante la fuerte subida que estamos teniendo en los bonos, tanto europeos como americanos. Esta subida de los bonos europeos es la que está dando gasolina a la subida bursátil que tenemos en Europa, porque por fin se están recuperando con ganas. Hoy ahí tienen al Bund alemán subiendo 0,87, o lo que es lo mismo, 118 puntos básicos. Y esto contagia a los bonos americanos, que tampoco lo están haciendo nada mal, están estabilizados ya desde hace más tiempo. 0,49% en este momento el bono americano, el futuro del bono americano a 10 años. La rentabilidad del bono spot a 10 años está en el 3,70%, que no está nada mal y se vuelve a alejar de la zona de peligro que ronda el 4%. No da la sensación de que el mercado, a pesar de lo que diga personas de la Reserva Federal como Kaspari, esté cambiando su opinión de que la tasa terminal va a estar ligeramente por debajo del 5% y quedan, pues seguramente lo que está descontando el mercado es que quedan como mucho un par de subidas más y se acabó la fiesta. Todo parece indicar que así es, porque la inflación sigue dando claras muestras, al menos en Estados Unidos, de que se está moderando, y también en Europa por primera vez en mucho tiempo. De hecho, gran parte de la responsabilidad de que las bolsas europeas estén subiendo tanto hoy y de que los bonos, ambas cosas, estén subiendo tanto hoy, pues lo tenemos que buscar en el aspecto macroeconómico y en concreto en el IPC que se ha dado en Francia. Un IPC que ha quedado en 5,9% desde el anterior de 6,2 y cuando se esperaba 6,4. Es mucha bajada respecto a lo esperado, casi medio punto menos, y hay que recordar que también Alemania dio un IPC por debajo de lo esperado y también lo dio España, al menos en el índice general. La subyacente ya fue otro cantar. Y el mercado se ha agarrado a esto como un clavo ardiendo. En Estados Unidos ya se lleva prácticamente 3 meses marcando un techo de inflación claro, pero en Europa hasta ahora no había pasado, y claro, esta cifra de hoy de Francia ha sido decisiva porque además llueve sobre mojado, como acabo de comentar. Entonces, inmediatamente los bonos han reaccionado al alza y las bolsas no han tardado mucho en seguir la pista. Además, a las bolsas les ha terminado de convencer, esto para los bonos ya no era tan bueno, pero sí para las bolsas, el PMI Composite de la zona euro, que ha quedado en 49,3, cuando se estimaba 48,8. Un buen dato, y ya casi rozando el 50%, que sería pasaría de estar en contracción. En suma, seguimos acumulando datos, ya lo hemos comentado en días anteriores, que nos muestran que la recesión en Europa no va a ser demasiado grave. Posiblemente esté ayudando mucho este invierno tan poco frío que estamos teniendo, que ha causado que la crisis energética no empeore. Es que no ha hecho frío, en serio, está haciendo un invierno moderadísimo en toda Europa con temperaturas muy por encima de lo normal y muy posiblemente pues esto también esté influyendo. La constante caída del petróleo, ni les cuento lo importante que es para todas estas cifras que estamos comentando de inflación, menos 4,76% hasta 73,28%. Esto suena a música celestial para la inflación. El oro sube 0,95, está también bastante fuerte. La cesta de materias primas aquí debajo baja 1,6. Y en los sectores bursátiles europeos, pues hay que destacar la caída de petróleo y gas, como es normal, porque el petróleo acumula una caída de casi el 8% en 2 días. Eso es mucha caída, es normal que esté en rojo, menos 2,70%. Y hay muchos sectores que están con el 2 o más de subida, como por ejemplo automoción, bancos, seguros y el sector tecnológico, que no está muy lejos, con una subida del 1,97%. Atención al sectorial bancario europeo, porque está subiendo mucho en las últimas jornadas. Fíjense el gráfico del sectorial, pues vuelve a tener muy buen aspecto. Ahora tiene otra resistencia en el nivel de 150 y si la rompiera, pues se podría ir a 165. Vamos a ver. En principio, parece que se ha vuelto a poner en marcha la tendencia alcista dentro de los bancos. Me he dejado para lo último a Wall Street. Como vemos, muy lejos, excepto las pequeñas compañías del Russell, que sí que suben en sintonía con las bolsas europeas, suben con ganas. Los otros dos índices pues siguen en lo mismo, muy lastrados por culpa de la alta tecnología. El Nasdaq apenas sube nada, un 0,1, y el S&P 500 pues sube muy poquito,
comparado con lo que está subiendo Europa y las pequeñas compañías del Russell, pues por lo mismo, pues porque tiene mucho lastre ahí con las grandes compañías tecnológicas y solo sube 0,50%. Hoy le ha tocado el turno a Microsoft, que ha recibido malas previsiones por parte de UBS, que le ha rebajado la recomendación a neutral. Apple también ha tenido rebaja de precios objetivos hacia 175 y comentarios negativos. Hay mucha preocupación sobre Apple, porque Apple no es Tesla. Tesla estaba en una burbuja y bueno, pues le tocaba lo que le tocaba, pero Apple es un valor de mucho peso, con un PER en 20 que aún le posibilita poder bajar más sin que pase nada anómalo, a pesar de que sea una excelente compañía. Y bueno, pues se sigue de cerca, pero el caso es que con la tecnología así, el Nasdaq no levanta cabeza y como el S&P 500 tiene casi un 25% de toda la ponderación en solo 5 valores de este tipo, pues siguen con los problemas. Además, hoy ha habido datos macro que no han gustado a la alta tecnología y están castigando a los índices. En concreto, el dato de Jolts, este dato relacionado con el empleo ha quedado en 10,458 millones cuando se esperaba 10,05, bastante por encima de lo esperado, y ya saben que al mercado últimamente lo que más le interesa son los datos laborales, incluso más que los datos de inflación, que también. Así que mal dato para el mercado, que ha reaccionado inmediatamente en cuanto se ha publicado, se ha alejado muchísimo de los máximos del día. Pero es que se han juntado también las cifras del PMI de manufactura, del PMI de manufacturas, no del ISM, del PMI, el que publica Markit. Ya saben que Markit publica ponderando las compañías por tamaño y no pregunta al sector público. El de ISM sí lo hace. Este es el dato de PMI Markit. Bueno, pues la subpartida de empleo ha quedado en 51,4 cuando la anterior había quedado en 48,4. Muy por encima. Claro, esto sumado al dato de Jolts, pues no ha gustado absolutamente nada, y de ahí que tanto el S&P 500 como el Nasdaq, aparte por estos temas de Microsoft y Apple y demás, esté haciéndolo mucho peor que Europa un día más. Eso sí, atención a una partida muy buena, que en este caso ha ayudado mucho a los bonos y ha limado asperezas con las bolsas que están preocupadas por lo que hemos comentado anteriormente. Atención a la subpartida de precios pagados dentro del PMI de manufacturas, porque es que han caído de 43 a 39,4. Esto nos está indicando profunda bajada en los precios de manufacturas. 39,4 cuando se esperaba 42,4. Ya por debajo de 50 es contracción de los precios, pero es que están 39,4 y casi no, 3 puntos menos de lo esperado. De hecho, es el nivel más bajo de la partida de precios pagados en el PMI de manufacturas desde abril del 2020, es decir, desde pleno crash del COVID. Y además, no se habían visto 9 meses consecutivos de bajada de esta subpartida, como está pasando en este momento, desde 1975. Esto pues ha ayudado a que las bolsas no se tomaran tan mal, que se la han tomado, todas estas cifras de empleo que hemos comentado antes, y le siguen dando alas a los bonos, que parece que tienen un primer semestre favorable por todos los lados, porque si la inflación se va conteniendo y hay recesión, aunque sea moderada, pues para los bonos ambas cosas es positiva, para las bolsas no, para las bolsas sería positivo lo de la inflación, pero no tan positivo el hecho de que haya recesión. También ha ayudado durante la jornada a Europa, a las pequeñas compañías del Russell, y si no fuera por todo lo que hemos dicho, también habría ayudado al S&P 500 y al Nasdaq, el hecho de que China esta noche haya dejado caer pues nuevas fuentes de estímulos para constructores y para otros sectores de su país ante lo mal que va la economía china. Hay gente muy preocupada, analistas que están muy preocupados viendo lo que está pasando con la epidemia de COVID, el desastre y el descontrol absoluto que tienen allí las autoridades con la epidemia de COVID, que parece que está, pues desgraciadamente, matando a muchísimas personas la epidemia en este momento. China ha reaccionado mal en el día de hoy contra los países que están poniendo medidas, restricciones para el tráfico, y ha dicho que ha habido 5 muertos, cuando los analistas hablan de cifras muy superiores. Hay quien habla ya de 1 millón de muertos en China recientemente por culpa del COVID, mientras que el gobierno pues dice esas cifras de 5 personas nada más. Esto de momento no está afectando al mercado, pero podría hacerlo si el mercado empezara a entender
que esta situación va a perjudicar a la economía china. Al final se descontaba que era muy favorable las medidas de flexibilización, pero claro, si la pandemia, por otro lado, pues sigue avanzando de esta manera, pues podría, aparte del drama humano que significa, pues podría provocar también problemas en la economía. Un asunto que habrá que vigilar. Hemos tenido también comentarios durante la jornada de JP Morgan, que ha dicho que espera que el SP500 vuelva a mínimos del 2022, recuerdo que esos mínimos están en el entorno de los 3.600, antes de darse la vuelta y acabar subiendo un 20% en el segundo semestre. Esto es una visión bastante parecida a la que tiene Hartnett. Lo que pasa es que JP Morgan ha cambiado mucho. Primero era muy alcista, luego fue muy bajista, ahora está intermedio, mientras que Hartnett pues lleva toda la bajada, toda la crisis o toda la tendencia bajista sin haber cambiado de opinión. Recuerdo que la semana pasada no escribió su paper semanal, pero que este fin de semana sí que lo volverá a hacer. El jueves por la noche, viernes por la mañana. Tienen todos los datos. Esto es lo que ha pasado en la sesión de hoy, así se lo hemos contado. Si les ha gustado este vídeo, por favor denle a un like, que nos es muy útil, o suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, que nos es más útil y nos apoya incluso más. Les deseo muy buenas tardes, que descansen a todos los amables escuchantes, muchas gracias por estar ahí y nos vemos a nivel de vídeos personales sobre las 8:30 mañana para hablar de cómo está en ese momento la apertura europea. Hasta pronto, muchas gracias.